Estados Unidos amenaza a Rusia con 7.000 misiles de crucero Tomahawk. El comandante en jefe de la Armada rusa, el almirante Nikolai Yermenov, en una entrevista con el periódico Krasnaya Zvezda, anunció una importante amenaza a la seguridad nacional de Rusia por parte de los barcos estadounidenses equipados con misiles de crucero Tomahawk. Según él, estos barcos son capaces de atacar la mayor parte del territorio ruso, lo que requiere que Rusia tenga una armada moderna capaz de defenderse de esta amenaza. El almirante Yermenov enfatizó que varios factores influyen en la formación de una amenaza militar en las direcciones oceánica y marítima de Rusia. Prestó especial atención al constante patrullaje de los barcos estadounidenses en el mar equipados con misiles de crucero Tomahawk. Estos misiles pueden realizar un ataque masivo contra objetivos en la mayor parte de Rusia. Yermenov también destacó la presencia de poderosos grupos de armadas extranjeras en los océanos Atlántico y Pacífico, así como en el mar Mediterráneo. Expresó su preocupación por los planes de otros países destinados a vulnerar los intereses de la Federación de Rusia en el Ártico, en particular mediante la revisión del estado de la ruta del Mar del Norte y la posibilidad del paso de buques de guerra. También son fuentes de amenaza el despliegue activo de grupos navales del componente naval de defensa antimisiles y la exploración de la cuenca ártica por parte de submarinos nucleares de las armadas estadounidense y británica. El almirante enfatizó la necesidad de una armada moderna capaz de defenderse de estas amenazas y, junto con otras ramas de las Fuerzas Armadas rusas, garantizar la disuasión estratégica nuclear y no nuclear de la agresión y proteger los intereses nacionales de Rusia en el océano mundial. Los datos abiertos indican que los principales portadores de misiles de crucero Tomahawk son los destructores clase Arleigh Burke y los cruceros clase Ticonderoga de la Armada de los Estados Unidos, que en total pueden transportar más de 7.000 misiles Tomahawk. Esta declaración enfatiza la gravedad de la percepción de la amenaza militar de Estados Unidos y la necesidad de fortalecer las capacidades defensivas de Rusia en las zonas marítimas. Estados Unidos y la OTAN se sorprenderán por la respuesta de Rusia de aumentar significativamente su potencial militar. En medio de crecientes tensiones globales, Rusia ha anunciado un aumento significativo de sus capacidades militares. Como dijo Nikolai Yermenov, comandante en jefe de la Armada rusa, en una entrevista con el periódico Krasnaya Zvezda, a corto plazo se formarán en Rusia 5 divisiones y una brigada de marines. Esta decisión es parte de una estrategia para aumentar las capacidades de combate de la infantería de marina, dentro de la cual las 5 brigadas de marina existentes en las flotas se reorganizarán en divisiones, y el regimiento de marina de la flotilla del Caspio se reorganizará en una brigada. Esta decisión está de acuerdo con el decreto del presidente ruso Vladimir Putin del 29 de noviembre de 2023 sobre el aumento del tamaño de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa a 1.320.000 militares. El Ministerio de Defensa ruso explica la necesidad de aumentar el número de fuerzas armadas por el aumento de las amenazas al país asociadas con la realización de una operación militar especial y la expansión de la OTAN. En enero del año anterior, el Ministerio de Defensa ruso anunció planes para aumentar el tamaño de las Fuerzas Armadas hasta 1,5 millones de militares, con la implementación de estos cambios en el periodo de 2023 a 2026. También está previsto recrear los distritos militares de Moscú y Leningrado. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, también anunció la creación de un cuerpo de ejército en la República de Karelia, 3 divisiones de fusileros motorizados en las fuerzas terrestres, 2 divisiones de asalto aéreo en las fuerzas aerotransportadas, así como la reorganización de 7 brigadas de fusileros motorizados en brigadas de fusileros motorizados.
divisiones en varios distritos militares y en la flota del norte. Estos cambios son un reflejo del deseo de Rusia de fortalecer su presencia militar y su disposición para responder a los desafíos internacionales y regionales. El aumento del número y la reorganización de las unidades de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia indican cambios importantes en la política militar del país. Estados Unidos ha iniciado la construcción de una nueva base militar en Okinawa. En Okinawa han comenzado los trabajos preparatorios para la construcción de una nueva base militar estadounidense cerca de la ciudad de Nago. Se trata de un proyecto para reubicar la base de Futenma, ubicada en la misma isla. En diciembre pasado, las autoridades japonesas obtuvieron por primera vez el derecho de aprobar la construcción de una nueva base en lugar de la prefectura de Okinawa. Este paso permitió comenzar los trabajos de llenado del fondo marino, que es una etapa importante de la construcción. Se espera que a partir del 12 de enero el Ministerio de Defensa inicie los trabajos de fortalecimiento del suelo en la zona de la bahía de Oura. Ya se ha instalado una película protectora para evitar la contaminación del mar durante la construcción. El traslado de la base de Futenma va acompañado de numerosos litigios entre el gobierno central y la prefectura de Okinawa, lo que está frenando la construcción. Según acuerdos bilaterales de 2013, se suponía que la transferencia de la base a la prefectura ocurriría en 2022 o más tarde, pero esto requiere trasladar la base de Hinowan-Enoko. La prefectura de Okinawa ha acudido repetidamente a los tribunales, retrasando el inicio de la construcción. Sin embargo, tras la última decisión judicial que confirma el derecho de las autoridades centrales a la construcción, el proceso se reanudó. La prefectura perdió recientemente en los tribunales y se vio obligada a aprobar los trabajos de estabilización del suelo. Tras la negativa de la prefectura, las autoridades centrales se hicieron cargo de la aprobación de la construcción. El gobernador de Okinawa, Dan Mitamaki, apeló la decisión ante el Tribunal Supremo, pero esto no impidió que se iniciaran las obras. Los planes para trasladar la base de Futenma están provocando protestas locales y preocupaciones ambientales por la destrucción de los arrecifes de coral. Mover una base dentro de una prefectura también causa insatisfacción porque no reduce la carga que supone para Okinawa albergar bases militares estadounidenses. Turquía está enojado. Estados Unidos transferirá aviones de combate turcos F-35 a Grecia. Grecia confirmó la recepción de aviones de combate F-35 de quinta generación de Estados Unidos de conformidad con los acuerdos alcanzados previamente. Así lo informaron fuentes del gobierno del país tras las negociaciones entre el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, y el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. La reunión tuvo lugar en Chania, en la isla de Creta. Las negociaciones abarcaron la situación en Oriente Medio, la situación en Ucrania y la cooperación estratégica entre Grecia y Estados Unidos, incluida la compra de aviones de combate F-35. Una fuente de ANNA confirmó que Grecia recibirá el avión prometido como parte del acuerdo. En junio de 2022, Grecia envió una solicitud a Estados Unidos para comprar un escuadrón de F-35. Según el periódico Katimerini, la decisión final sobre esta cuestión dependerá de la capacidad financiera de Atenas. Según los últimos datos, Grecia podría comprar menos aviones en la primera etapa, 12 en lugar de los 20 previstos. El primer ministro Mitsotakis expresó la esperanza de recibir los primeros F-35 en 2028.
Vale la pena señalar que Turquía fue excluida del programa de suministro del F-35 debido a la compra de sistemas de misiles antiaéreos rusos S-400, lo que se convirtió en objeto de un desacuerdo diplomático entre Ankara y Washington. Al mismo tiempo, cabe señalar que los cazas que se planea trasladar a Grecia fueron producidos anteriormente específicamente para Turquía.